Vamos a ver en este capítulo los procesadores digitales de señales, que es un concepto bastante sencillo de interpretar partiendo de ciertas premisas y con algunos ejemplos introductorios. Probablemente tratemos de entender de qué se trata esto de procesadores digitales de señales. Un microcontrolador es una unidad central de proceso o microprocesador, memoria de programa, memoria de datos, dispositivos de entrada-salida, y con el paso del tiempo se hizo genérico que todos tuvieran temporizadores y comunicaciones serie de diversos tipos. Todo eso manejado a través de un bus de direcciones, que es el que permite seleccionar el dispositivo, el elemento con el cual se hace algún tipo de transacción, y un bus de datos por el cual viaja la información. Aquí vemos que el bus de direcciones es unidireccional y el bus de datos es bidireccional, no del punto de vista eléctrico, sino del punto de vista del flujo de datos. Le vamos a tener que colocar un cristal que va a ser el que de alguna manera va a fijar la frecuencia de trabajo, y históricamente este microcontrolador fue evolucionando. ¿Qué es un procesador digital de señales? Según las definiciones, es un microprocesador o eventualmente un microcontrolador que fue diseñado con un repertorio de instrucciones y una velocidad y unas características de implementación optimizadas para procesar numéricamente en alta velocidad. Típicamente, cuando hablamos de repertorio de instrucciones, estamos pensando en multiplicar y sumar a alta velocidad. Y vamos a ver por qué. Entonces, este procesador digital de señales, aquí hay un tema de siglas, porque DSP significa también procesamiento digital de señales. Aquí nos vamos a encargar de hablar un poco del hardware que se encarga de hacer el procesamiento digital de señales. Entonces, el procesador digital de señales se va a encontrar un algoritmo de procesamiento digital de señales. Tendremos entradas digitales y tendremos salidas digitales. Esas entradas digitales normalmente vienen de un conversor analógico a digital, y las salidas digitales van a un conversor digital analógico. Habitualmente ese conjunto de preprocesamiento de magnitudes analógicas a digitales y de postprocesamiento de magnitudes digitales a analógicas están incorporados en un dispositivo que se llama códec, codificador de codificador, y que habitualmente los fabricantes de microcontroladores tienen algún códec pensado para trabajar con sus propios micros. Pongamos un ejemplo para tratar de entender qué es lo que queremos hacer. Vamos a hablar de un filtro FIR con respuesta al impulso finita. Luego vamos a entrar un poco más en detalle en estos. Tienen la particularidad de que uno puede diseñarlos con fase lineal para todas las componentes armónicas. Son filtros no recursivos, por lo tanto no hay realimentaciones, y son estables por no tener realimentaciones. Eso es lo que en un filtro analógico implicaría de que tenemos solamente ceros, y por lo tanto al no tener polos es un sistema estable. Es una implementación sencilla de hardware, y también la respuesta, otro detalle importante, la respuesta al impulso coincide con la respuesta al comportamiento del circuito. Es lo que se llama el vector de coeficientes B sub I. Aquí vemos entonces que la expresión que va a regir un filtro FIR es Yn, es decir, esto significa el valor de la magnitud analógica de salida, es decir, la magnitud en el dominio temporal de la salida, es el resultado de una sumatoria de K0 hasta M de unos coeficientes multiplicado por la señal. X es la señal de entrada, y estos coeficientes B serán los que nos van a permitir caracterizar el comportamiento del filtro. Entonces,
decimos que el valor instantáneo de la señal de salida resultará de sumar un conjunto de productos de coeficientes que se obtienen normalmente con algún sistema de tipo MATLAB u Octave o similar, en el cual ingreso con las características del filtro, es decir, frecuencia de corte, atenuación fuera de banda, en dB por década, todo ese tipo de características, si acepto o no acepto ripple dentro de la banda pasante y todo ese tipo de características. Entonces de ahí obtengo todos los coeficientes B y multiplico cada coeficiente por una señal. Y ahora vamos a ver cuál es cuál. Y acá tenemos entonces que al hacer esta sumatoria desde 0 hasta m, nos va a decir que m es el número de etapas del filtro. Con lo cual, por ejemplo, si yo aquí tengo 127, voy a decir que voy a estar trabajando con un filtro de orden 127. Y voy a empezar a multiplicar. Entonces, para obtener el valor en este momento, voy a decir que voy a sumar desde k igual a 0 hasta m los bk0, arrancamos con k igual a 0, b0 multiplicado por x a la n menos k, es decir, dijimos 127, sería multiplicado por x a la 127. Eso significa la muestra actual en este momento. Es decir, que hemos hecho ya 127 muestras. Es decir, hemos empezado a muestrear hace 127 tiempos de entre muestras, periodo entre muestras. Entonces, cuando k valga 1, voy a tener la sumatoria de b igual a 1, es decir, de b sub 1 por x a la 126, es decir, perdón, por la muestra 126, es decir, la muestra anterior. Para k igual a 2 será b sub 2, el coeficiente que nos entregó MATLAB, Octave o similar, multiplicado por la muestra de hace 2 instantes, y así sucesivamente. Entonces es un conjunto de productos y sumas. Si lo vemos nosotros en un diagrama de bloques, esta expresión que vemos aquí se la llama normalmente en la bibliografía como ecuación de diferencias, y el diagrama en bloques que estamos viendo acá quiere significar lo siguiente. Este z-1 significa de que es una demora igual al tiempo entre muestras. Es decir, que aquí voy a tener el instante actual, y acá voy a tener la demorada en una muestra, el valor de la entrada. Es decir, que vamos a suponer que vamos a trabajar con una excitación, y la excitación esa significará tomar el valor actual, multiplicarlo por b sub 0, que es el coeficiente que nos surge de aquí, y sumarlo. Acá tenemos un conjunto de sumas, de aportes que nos hacen cada una de estas etapas. Luego tendremos que la muestra anterior, es decir, la muestra que pasó hace un instante es un intervalo entre muestras, multiplicada por b sub 1, más, aquí tendremos la muestra de que tomamos hace 2 instantes, porque este z a la menos 1 representa una demora que corresponde al tiempo entre muestras, y así sucesivamente hasta llegar a la muestra más antigua multiplicada por el coeficiente por el coeficiente correspondiente obtenido de la forma que dijimos antes. La sumatoria de todos estos aportes me da el valor temporal en este instante de la señal. Entonces, supongamos que aplicamos, para entenderlo un poco mejor, un impulso unitario, que significa que vale 1 en el instante t igual a 0 y vale 0 en cualquier otro instante. Entonces comencemos a analizar en cada tiempo de muestra. Entonces,
Si arrancamos desde el instante t igual a 0, significa esto que nos aparece el impulso unitario, en el cual multiplicamos por b sub 0 y nos da b sub 0. ¿Por qué? Porque dijimos que antes la entrada valía 0, por lo cual tendremos 0, 0, 0 y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos la sumatoria de todo esto, me va a dar el impulso unitario 1 multiplicado por b sub 0. Dejamos pasar un tiempo, tomamos una muestra acá. La muestra vale 0, pero con la demora que tenemos aquí marcada, que corresponde a un tiempo de muestra, lo que vamos a tener aquí en este momento va a ser lo que había sido adquirido en el instante anterior. Entonces será 1. Entonces en este instante tendremos 0 por b sub 0 más 1 por b sub 1 y 0 todos estos porque dijimos que antes no había ninguna señal. Con lo cual en el instante 1 vamos a tener que la salida y sub n es igual a b sub 1. Es igual a b sub 1. En el instante 2, la entrada vale 0. Aquí vale 0 porque vemos que un instante antes, un tiempo de muestreo antes, la entrada valía 0. Pero 2 instantes antes, es decir, la señal en este punto, va a valer 1. Con lo cual, la única contribución que se hace a la salida es la que nos daría B2. Entonces B2 multiplicado por 1 me va a dar la salida en este momento. Y acá vemos que B2 en forma arbitraria es negativa, simplemente porque no tiene por qué ser obligatoriamente todos los B tienen que ser positivos. En este caso lo pusimos solamente con fines de contribuir a la generalización. Lo que sucede entonces es que la respuesta temporal coincide con el conjunto de los coeficientes, porque vamos a tener un 1 que va a ir girando hasta llegar a que cuando llegó el 1 hasta esta salida, es el último 1 que aporta. Con lo cual, luego al tener todas las entradas a estos multiplicadores por coeficiente en 0, la salida va a valer 0. Y esta es una característica importante de los filtros FIR. Cuando no tenemos excitación y dejamos pasar el tiempo suficiente como para que se propaguen por todas las etapas la entrada, la salida va a valer 0. Bien, ¿qué es lo que para qué vemos esto y en este lugar? Esto significa que nosotros vamos a tener que hacer este conjunto de productos y sumas entre dos muestras. Aquí vamos a tener que hacer, dijimos que teníamos un filtro de orden 127. Bueno, tendremos que hacer 127 productos y 127 sumas entre dos muestras. Y esa es la exigencia que le vamos a poner a los procesadores digitales de señales. Entonces, ¿qué es lo que hace a un DCP un DCP? Lo que hace es que pueda realizar múltiples operaciones de producto y suma, lo que se llaman habitualmente MAX en inglés, Multiply and Accumulate, en un solo ciclo de reloj. Es decir, que si yo quiero hacer un filtro de orden 127, tendré que realizar entre el tiempo de muestra, que está determinado por el circuito de muestreo. Por ejemplo, pensemos que estamos trabajando con audio. Y vamos a hacer algunos números simples que después vamos a ver que van a tener algún tipo de ajuste. Pensemos que vamos a trabajar con una frecuencia máxima de 20 kHz. De acuerdo con el teorema de Shannon, tendremos que efectuar 40 kilomuestras por segundo. 40 kilomuestras por segundo significa que
el tiempo que transcurre entre cada muestra va a ser de 25 microsegundos. Entonces, eso significa que tendremos que hacer 127 productos y sumas en 25 microsegundos. Quiere significar que los procesadores digitales de señales tendrán que incorporar características en cuanto a su arquitectura propias para realizar múltiples MACs, y se optimizan inclusive con algunas artimañas para realizar más de un producto y suma por cada ciclo de reloj. También se van a incorporar a los DCPs acceso directo a memoria para evitar tener que pasar por el procesador, y que el procesador, cuando lee un puerto, guarda en memoria, incrementa el puntero a memoria, lee el puerto, incrementa, bueno, todo ese tiempo es innecesario. El conversor analógico a digital, que se va a encargar de traernos las muestras, simplemente guardará esas muestras en memoria sin intervención del procesador, que lo que haría sería lentificar todo. Entonces uno dice que voy a tomar 127 muestras, programo al conversor analógico a digital y programo al acceso directo a memoria como para tomar 127 muestras, guardarlas directamente en memoria, y que automáticamente el controlador de acceso directo a memoria se va a encargar de incrementar, lo cual es bastante simple porque es un contador de los tradicionales de electrónica digital 1, que va apuntando a la posición de memoria en la cual se va a guardar el próximo dato. Esto nos va a permitir a nosotros trabajar la mayor cantidad de datos por unidad de tiempo. También se optimiza la ejecución de loops, porque en definitiva, cuando estoy haciendo un filtrado, voy a estar haciendo el cálculo de esa Y sub n en forma permanente, es decir que en cada muestra que nos va entrando es un loop que se hace para efectuar, en nuestro ejemplo, 127 productos y sumas. Entonces se implementan buffers circulares porque no vamos a ir moviendo los 126 datos que nos quedaron para hacerle lugarcito al dato que está entrando ahora, 127 de nuevo, sino que lo que hacemos es manejarnos con punteros que vamos a ir corriendo de acuerdo con la ejecución. Entonces son los punteros los que se mueven en un buffer circular, como si fuera un anillo que lo vamos recorriendo con los punteros, que es donde se va a ir guardando el próximo dato, y que también nos va a servir para saber dónde empezar a computar para el cálculo de Y sub n. Pueden llegar a tener punto flotante. Nuestros Cortex M4 trabajan muy fácil con DSP y con el manejo de los buffers circulares, trabajan muy fácilmente con el acceso directo a memoria, con el DMA, y también con el manejo de los buffers circulares, y todos aquellos Cortex M4 salidos en los últimos 5 años ya vienen con el punto flotante, lo cual era una opción en los comienzos, pero hoy en día se ha transformado en casi una necesidad. Con lo cual podemos llegar a tener rangos dinámicos extendidos al trabajar con punto flotante, porque podemos representar magnitudes desde muy pequeñas hasta magnitudes muy grandes sin saturar. ¿Por qué filtros digitales? ¿Por qué operaciones digitales? Porque nos permiten utilizar algoritmos avanzados, lo cual es una gran ventaja. La precisión y la exactitud que podemos llegar a tener es muy superior a la que podríamos hacer con un filtro analógico. Aparte, simplemente yo puedo tener el mismo hardware y, recalculando con MATLAB los coeficientes, puedo reconfigurar ese hardware para que sea pasaltos, pasabajos, pasabanda, y que con los micros que van incrementando sus prestaciones y sus velocidades nos permiten entonces trabajar con frecuencias de muestreo cada vez más altas.
Históricamente, cuando hablamos de 30 años para atrás, que fue el comienzo de los procesadores digitales de señales, eran circuitos muy específicos y muy complejos, que no era fácil ni de manipular ni de depurar, y eran muy costosos. En los microcontroladores eran muy simples, muy sencillos, pensados para operaciones lógicas muy simples, y lógicas y aritméticas muy simples, con una arquitectura también muy sencilla, y que no estaban pensados para trabajar en el mundo del procesamiento de señales. Con el paso del tiempo, los procesadores digitales de señales fueron adquiriendo características de los microcontroladores, y los microcontroladores fueron subiendo su performance para convertirse en procesadores digitales de señales. Con la disminución de costos empezaron a aparecer aplicaciones cada vez más difíciles de imaginar en el primer momento, como por ejemplo control de motores, como por ejemplo equipos portátiles para el análisis de espectro del ruido, del ruido acústico que podemos encontrar en una esquina de la ciudad. Las desventajas que tenemos es que la velocidad de muestreo es la que limita el ancho de banda a trabajar. La velocidad de muestreo y, en definitiva, la cantidad de productos y sumas que podemos hacer entre muestras. Entonces, de acuerdo con el micro que trabajemos, el tiempo que se tarda hacer un producto y suma, y si eso lo multiplicamos por el orden, nos va a fijar cuál es el tiempo mínimo entre muestras, con lo cual va a estar determinando cuál es la frecuencia máxima en la cual podemos trabajar. Nos aparece el ruido de cuantización. ¿Qué es? Es el redondeo que se produce cuando digitalizamos una señal. Entonces, significa que no tenemos un continuo, sino que vamos a tener saltos producidos por la resolución del conversor analógico a digital. Y eso se llama, y esa aproximación, esos saltos, producen un ruido que se llama ruido de cuantización. Normalmente consumen un poco más de energía los DCPs que un operacional con un conjunto de resistores y capacitores. Y también hay que tener en cuenta que el costo de los componentes analógicos continúa cayendo, pero lo fundamental aquí es la estabilidad tanto en el tiempo como en la temperatura y la reconfiguración. El microcontrolador con procesamiento digital de señales no se va a correr de frecuencias por el paso del tiempo ni por el aumento de temperatura, debido a que no tiene resistores y capacitores que migren con la temperatura. ¿Qué caracterizará un DCP? Operaciones aritméticas, manejo de memoria, que a través de la bus matrix se implementa bastante fácil en los Cortex, un repertorio de instrucciones orientados a hacer productos y sumas en una sola instrucción, paralelismo, es decir, un pipeline, la posibilidad de trabajar leyendo un código de operación y efectuando alguna operación sobre la memoria de datos, y el direccionamiento de datos simple y sencillo, es decir, arquitectura Harvard, en la cual el núcleo está accediendo a un código de operación por medio de un bus y escribiendo un resultado o leyendo un dato de la memoria de datos a través de su propio bus de datos. El procesamiento digital de señales entonces va a tener un procesador digital de señales, nuestro microcontrolador en este caso, nuestro Cortex M4, con un conversor analógico a digital y un conversor digital analógico. Y acá tendremos un circuito de acondicionamiento y aquí tendremos un circuito de acondicionamiento. El circuito de acondicionamiento será encargado de efectuar el filtro, realizar el filtro anti-alias, y el conversor digital analógico y a la salida se va a encargar de reconfigurar el circuito de procesamiento de postprocesamiento después del conversor digital analógico se va a encargar de tomar la salida con saltitos que produce el conversor digital analógico
y convertirlo en una señal analógica. También tendremos que el circuito de acondicionamiento se encargará de amplificar lo necesario para llegar a los niveles de entrada que necesita el conversor analógico a digital, y también para atenuar o amplificar la salida del digital analógico, aparte de configurarlo en frecuencia, redondeando las señales. El códec es el que habíamos dicho nosotros, que se encarga de tener un amplificador de ganancia variable que se maneja a través de un registro, y tener un conjunto de entradas que se van a encargar de estar adecuadamente amplificadas en forma diferente cada una de ellas por medio de registros, y luego tenemos un mezclador que se encarga de mezclar señales analógicas. Se las amplifica para llevarlas al conversor analógico a digital, y a partir de ahí vamos a tener el microcontrolador que va a tomar los datos de este códec. Recordamos que códec es la abreviatura de codificador decodificador, porque algo similar vamos a tener en la salida. Entonces, en la salida del digital analógico vamos a tener también un amplificador con características programables para realizar cierto tipo de efectos y de énfasis que se utilizan en sistemas de audio, con una atenuación, y luego tendremos que la salida se va a encargar de hacer el circuito de posadaptación con amplificadores de ganancia variable, y también con la posibilidad de conmutar uno u otro y trabajar con señales de comando y de control. Entonces es habitual que cuando se trabaja típicamente en audio, que es el ejemplo en el cual podemos llegar a hablar con nuestro microcontrolador, vamos a necesitar colocar algún tipo de códec. Bueno, un filtro es un elemento, un sistema que se encarga de discriminar frecuencias o gamas de frecuencias, y que utiliza una señal eléctrica en su entrada, y que le cambia la respuesta en frecuencia de esa señal eléctrica de acuerdo con ciertos parámetros. Los circuitos, los filtros analógicos son sencillos de implementar, pero son fáciles de diseñar. Hay muchas formas de diseñarlos en una manera muy confiable, pero cuando aumentamos el orden del filtro, es decir, la cantidad de polos, el sistema tiende a tornarse inestable, y normalmente tienen facilidad para oscilar. Entonces los filtros digitales se basan en un programa que lo puedo modificar perfectamente para cambiar las características, frecuencia, ancho de banda, atenuación fuera de banda, tipo de filtro, es decir, un Bessel, un Chebyshev, un Butterworth, lo que yo quisiera, simplemente cambiándole unos conjuntos de coeficientes que se van a encontrar en la memoria flash. No tengo que desoldar ningún componente. Entonces al DCP le vamos a pedir que antes de una nueva muestra tengamos que hacer la cantidad de productos y sumas que nos requiera el orden del filtro que estamos diseñando, o la cantidad de etapas del filtro que estamos diseñando. Normalmente esas operaciones algebraicas van a incorporar muestras anteriores, por los cuales tendremos que tener facilidad para crear y manejar buffers en la memoria RAM de nuestro microcontrolador. Entonces, si nosotros imaginamos un filtro pasabanda ideal, entonces un filtro pasabanda ideal lo podría hacer como un conjunto de filtros cuya frecuencia de resonancia esté ligeramente corrida de uno con el otro, para lograr, haciendo la suma adecuada, y lograr una banda pasante lo más plana posible y una atenuación fuera de banda mucho más importante la tendría con una sola etapa. Con lo cual
El diseño es bastante complejo para imaginarlo con filtros analógicos y es bastante sencillo por la metodología de tirarle el problema a que el Octave o el MATLAB nos encarguen de calcular los coeficientes. Sería entonces muy útil poder modificar la banda pasante de acuerdo con los requerimientos de nuestro proyecto simplemente con el cambio de los coeficientes. El filtro FIR es el que hemos visto recién como caso de estudio, y es un filtro fácilmente implementable sin problemas de estabilidad, y que por eso se llama FIR. Cuando la entrada se extinguió, es decir, la entrada vale 0 y transcurrió el tiempo suficiente para que el 0 se vaya propagando y llegue hasta la última etapa, a partir de ese momento la salida vale 0. Para diferenciarnos de los filtros I y R, en los cuales, como tenemos realimentación de la salida al sumador, en este caso, si la entrada vale 0 y se transcurrió el tiempo suficiente para pasar por todas las etapas de la entrada, en la salida, como vamos a estar realimentando, va a tender asintóticamente a 0. Son, por un lado, más eficientes porque se requieren, para obtener los mismos efectos, se requieren menos cantidad de productos y sumas, pero al ser recursivo tiene el problema de que la demora en aproximarse al 0 puede ser grande. Entonces tiene ventajas y desventajas el filtro IR. Para la mayor parte de las aplicaciones que nos vamos a encontrar de tipo de audio, es común encontrarse con filtro FIR. Entonces el filtro digital ideal, como por ejemplo podría ser un Chebyshev, se puede encontrar con esta respuesta, con 90 etapas hechas por software, es decir, por 90 etapas significa 90 productos y sumas, lo cual evidentemente pensar en un filtro de 90 polos analógico es totalmente imposible, y nos garantiza de esta manera estabilidad en el tiempo también. Si quiero trabajar con una señal de audio, dijimos que una señal de audio, el límite máximo son 20 kHz, muestreando con el teorema de Shannon 40 kHz, y normalmente se toma un factor de margen de 10 o 20%. Entonces, si tomamos un factor de 20% en lugar de muestrear a 40 kHz como nos indicaría Shannon a secas, lo que hacemos es muestrear a 48 kHz. Entonces eso nos da que el tiempo entre muestras para 48 kHz es de 20,83 microsegundos. 90 etapas significa 90 productos y sumas. Es decir, que voy a tener que hacer 48.000, que son la cantidad de muestras, multiplicadas por 180, es decir, que vamos a requerir 8,64 millones de operaciones por segundo. Es decir, esto significa que voy a tener que hacer 8,64 millones de productos y o sumas por segundo. Es decir, es distinto a MIPS, Mega Instruction per Second, porque justamente lo que vamos a ver en la próxima parte de este tema es que vamos a buscar tener más de una instrucción, en cada instrucción más de una operación. Un tema a tener en cuenta es el aliasing. El aliasing es el hecho de no respetar el teorema de Shannon. Al muestrear una continua, no hay ningún problema en cumplir con el teorema de Shannon. Aquí donde estamos muestreando, tomando 11 muestras por cada ciclo, según la relación que existe, cumplimos holgadamente el teorema de Shannon. Aquí cuando estamos tomando 3 muestras por cada ciclo de la señal, estamos cumpliendo el teorema de Shannon.
Y acá estamos viendo que prácticamente la frecuencia de muestreo es casi igual a la frecuencia de la señal que estamos muestreando, con lo cual se está obteniendo, al unir las muestras, se está obteniendo un valor absurdo. Entonces, ¿por qué se obtiene este valor de absurdo? Porque no estamos respetando el teorema de Shannon. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar un filtro que se llama anti-alias para evitar de que nos aparezca alguna señal, algún ruido que nos lleve a operar fuera del teorema de Shannon. Es decir, si yo digo que voy a trabajar con una frecuencia de 20 kHz de frecuencia máxima y me aparece un ruido eléctrico porque alguien prendió un motor o un tubo fluorescente de los viejos con arrancador, me va a aparecer, por ejemplo, una señal de frecuencia mayor. Es decir, la frecuencia de muestreo debe ser 40 o 48 kHz. Entonces, si me aparece ruido con frecuencia de 48 kHz, me va a aparecer el efecto de aliasing, es decir, una señal no correspondiente. Entonces, lo que hago para garantizar que se cumple el teorema de Shannon es eliminar cualquier señal que esté por encima de los 20 kHz. Entonces, muestreo a 48 kHz sin problema, sabiendo que se va a respetar siempre el teorema de Shannon. Entonces, este filtro sí es un filtro analógico que tengo que poner antes del conversor analógico a digital. Vamos a utilizar en nuestro Cortex M4 una arquitectura Harvard modificada y que vamos a implementarla en el Cortex M4.